Entonces, repasemos el problema, ¿no? Para que lo tengamos claro, ¿no? O sea, nosotros queremos encontrar puntos críticos, ¿verdad? O bien, puntos que me den, en este caso, el beneficio máximo, ¿verdad? Que pueda tener esta compañía, de donde, en este caso, las ganancias o los beneficios están dados por esta relación, que es P. Depende de tres variables X, Y, Z. Es 4X más 8Y más 6Z. Y además hay unas restricciones en este caso, debido a, pueden ser restricciones de tiempo, digamos, o de cantidad en la empresa, y está dado por esta relación de desigualdad. Entonces, recuerda, el objetivo siempre es, en este caso, maximizar los beneficios de la compañía. Ok, entonces decía que para ello yo necesito encontrar valores o puntos críticos primeramente, ¿no? De la función P. Entonces esos puntos críticos pues no existen debido a que las derivadas parciales respecto a X, ¿verdad? O sea, sería esto que está acá, es derivar la función P, la función P respecto a X. Entonces esto que está acá sería derivar la función P respecto a Y. Y así sería la derivada de la función P respecto a Z. Okay. Entonces, no hay puntos críticos, así que lo que tenemos que encontrar son extremos, en este caso, en la frontera de la región. La frontera es cuando la desigualdad está igualada, en este caso, a 800. O sea que la desigualdad pasa a ser una igualdad, ¿no? Entonces, eso te va a llevar a tener a esta restricción, ¿no? Y la vamos a llamar función G. Así que con estos de multiplicadores tendríamos que igualar, ¿verdad?, el gradiente de P con lambda veces el gradiente de G. Entonces, haciendo álgebra, ¿no? En este caso multiplicaría lambda por estos componentes que son las derivadas, repito, de G respecto a X, Y, Z respectivamente. Entonces obtenemos a este vector, ¿no? Entonces, 4, que es el primer componente del vector P, tiene que ser 2 lambda X, ¿verdad? De ahí sale esta primera restricción o primera ecuación. También 8 tiene que ser 8 lambda Y. Entonces de ahí sale esta otra que sería una segunda restricción, segunda ecuación. Y por último, 4 lambda Z tiene que ser 6, ¿no? Y de ahí sale esa tercera ecuación. Entonces, ¿de qué tenés? ¿Cuántas variables? 4, ¿verdad? Serían X, Y, Z y lambda. Tenés 3 ecuaciones por acá y hay una ecuación más, ¿no? Porque resulta, ¿verdad?, de que la función G igualada a 0 es otra ecuación. Entonces, ahí la cuarta ecuación. Entonces son 4 ecuaciones, 4 variables, y ese sistema de ecuaciones se llega a resolver, ¿no? Entonces veamos, ¿no? Entonces cada una de esas restricciones de acá, vamos a despejar las variables, ¿no? X, Y, Z. Entonces de esas ecuaciones resulta, ¿verdad?, que X vale 2 sobre lambda, Y vale 1 sobre lambda y Z vale 3 medios de lambda sobre lambda. Entonces ahora esta es la restricción que te decía yo, te enumeré yo como ecuación número 4 en el diapositivo anterior. Y al evaluar, o sea, al reemplazar X, Y, Z por los valores de lambda, ¿no?, entonces resulta, ¿no?, o sea, al hacer álgebra aquí, al reemplazar, entonces lambda vale 1/8. Si lambda vale 1/8, ya tengo a X sería 2 sobre 1/8, o sea 16, Y sería 8 y Z sería 3. A ver, sería 12, ¿no? Entonces tendría a los tres valores X, Y y Z. Ok, entonces ahora, básicamente está lo que acabo de mencionar, ¿no? Y entonces, en este caso, el beneficio máximo está dado por P, ¿no? O sea, P evaluada en este punto sería 200, ¿no? Okay. Entonces, ese sería el valor buscado, ¿no? Ahora, el problema también tenía una cuestión, ¿verdad? Tendría que analizar qué pasa cuando la restricción pasa de 800 a 801. Entonces, para eso tendríamos que analizar el problema, ver qué ocurre con el cambio, ¿no? O sea, fíjate que la ecuación, esta que se resolvió antes, ahora en vez de estar igual a 800, estaría igual a 801, ¿no?
el valor de lambda va a variar un poco, ¿no? Y ese valor de lambda va a producir valores para X, para Y y para Z, diferentes a los anteriores, pero bastante cercanos, si te fijas. Y el beneficio, en este caso máximo, solo sería evaluar la función P, ¿verdad? Que es la que te da el beneficio en esos valores, obteniendo un beneficio ahora de 200.12, ¿no? 496. Recuerda que este beneficio está dado en miles de dólares, ¿no? O sea, no es, pues acá no es despreciable, ¿no? O sea, este punto 12 al final. Entonces resulta, ¿verdad? De que esa diferencia, ¿no? Es punto 12,496, que es el valor de lambda, ¿no? Encontrado en este problema. Entonces dice que ahora el multiplicador de Lagrange, lambda, nos da en este caso la razón de cambio instantánea del beneficio respecto al cambio, a un cambio, ¿verdad? En la condición de, en este caso, estaba dada en la condición de la restricción de la, perdón, en la condición que me da la producción, ¿verdad? O sea, las limitantes que tiene en este caso la empresa como tal. Entonces, por así decirlo, se podría siempre analizar, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo podría modificar, digamos, se podría asignar quizás más recursos, ¿no? Para aumentar esas restricciones de la producción y ver para así poder, digamos, buscar un óptimo en ganancias de la empresa, ¿no? Al final. Entonces sería poder hacer un primer enfoque, digamos, de este tipo de problemas. En general, todos los problemas de este tipo, ¿no? Los podríamos analizar, la mayoría de ellos podrían analizarse mediante un enfoque con multiplicadores de Lagrange. Ok, continuemos. Eh, ok, entonces otro tipo de cuestiones es cuando se tienen dos restricciones, ¿verdad? O en este caso no solo puedes tener una, sino dos restricciones. O sea, tienes una función objetivo f y un par de restricciones, g y h. Entonces resulta, ¿verdad?, de que para que se pueda encontrar un punto extremo, entonces va a resultar de que g y h, ¿verdad?, tienen que ser en este caso, eh, por así decirlo, hay una restricción que guardan la combinación de g con h y el gradiente de f. Entonces esa combinación es una combinación lineal, de eso van a verlo en matemáticas 4, ¿no? Resulta, ¿verdad?, de que el gradiente de f tiene que ser lambda veces el gradiente de g más mu veces el gradiente de h. Entonces puedes verlo de esta manera, ¿no? La suponente, bueno, en este caso lambda y mu van a ser los multiplicadores de Lagrange. Entonces va a haber un multiplicador por cada restricción. Entonces, vos vas a tener a la función, en este caso, al gradiente de f, ¿no? Este vector que está aquí en verde, en negro. Y vos vas a tener un par de vectores. Sería el gradiente de g, ese que está en verde por acá, ¿no? Que es básicamente el que es ¿cómo se llama? El que es normal a la curva de nivel que pasa, digamos, por el punto de análisis, ¿no? En este caso, este punto es el que ando buscando, ¿verdad? El que tiene coordenadas x0, y0, z0, ¿no? Este punto, que es el punto crítico. Entonces, es el punto extremo, pues. Entonces resulta, ¿verdad?, que esta función g, ¿verdad?, igualada a 0, genera este vector, o el gradiente de g, ¿no? Evaluado en un punto, y también puedo tener una segunda restricción, que en este caso sería la restricción h igual a 0, genera otro, en este caso gradiente, entonces sería otro vector gradiente que sería el vector gradiente h, ¿no? Entonces la combinación de esos dos vectores va a generar al vector f, ¿no?, que sería el que estoy yo analizando en mi función objetivo. Ok. Entonces, en este caso, ¿verdad?, los multiplicadores de Lagrange, como ahora hay un par, lambda y mu, entonces se van a generar más ecuaciones, ¿no? Suponete que tenés ahora tres variables independientes de x, y z, o sea, y tenés el par de restricciones. Entonces tenés ahora
5 ecuaciones, 5 variables y tenés que encontrar las soluciones de ese sistema de ecuaciones. Y de esa manera va a encontrar puntos extremos de esa función. Fíjate que todo esto que te estoy hablando, para las personas que llegaron en presencial, ¿verdad? Alcanzamos a estudiar parte de esto, ¿verdad? Que son los multiplicadores de Lagrange. Ok. Entonces, supongo que querés encontrar, bueno, querés optimizar usando un par de restricciones. Entonces dice así, ¿no? El problema, ¿no? El plano x más y más z igual a 12 intersecta o corta al paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado en una elipse. Ese elipse que se ve aquí en rosado, ¿no? Solo se ve se ve esto de perfil, aquí se ve el plano, ¿no? Ese que está en azul y se ve el elipse, perdón, el paraboloide. Y la elipse es la que está en rosado, ¿no? Sería el punto de corte. Entonces dice, ¿verdad? Encuentren el punto en la elipse que es más cercano al origen de coordenadas, o sea, al punto de coordenadas triple cero. Entonces, para hacer eso, ¿verdad? Entonces, el camino más fácil sería plantear este problema en forma de un modelo de multiplicadores de Lagrange. ¿Por qué? Porque tenés en este caso de que el punto mínimo, o sea, la distancia mínima, ¿no? Un punto está a una distancia mínima aquí en particular, ¿no? O sea, y ese punto, para encontrarse, ¿verdad? Podría modelarse mediante ecuaciones que te dan distancias de un punto al origen y en este caso las restricciones que serían que pertenezcan a las dos superficies, ¿no? Tanto al plano como al paraboloide. Ok, entonces vamos a minimizar, repito, esta distancia, o sea, que sería el cuadrado de la distancia, ¿verdad? Del punto x, y, z al origen, y las restricciones que ahora se van a reescribir de esta manera, ¿no? Este sería para el plano y esta sería para el paraboloide. Entonces nosotros queremos encontrar un extremo de esta función f, ¿verdad? Sujeta a este par de restricciones, ¿verdad? Tanto g como h, o sea, el plano como el paraboloide. Entonces para que eso ocurra, entonces lo que pasa es que los gradientes, el gradiente de f tiene que ser lambda veces el gradiente de g más mu, que es otra variable, por el gradiente de h. Entonces esto genera, ¿verdad? a estas ecuaciones de acá abajo, ¿no? Serían las derivadas, ¿no? Parcial respecto a x, y y z en la función f, parcial respecto a x, y y z en la función g, que es esta, la de plano, parcial respecto a x, y z en la función h, ¿no? Que es la del paraboloide. Entonces, continuando, estas ecuaciones forman un sistema de ecuaciones, serían 5 ecuaciones, 5 variables. Entonces, esta resulta de igualar las componentes en x, componentes en y, componentes en z de los vectores gradientes de la parte izquierda, de la parte de la diapositiva anterior, y estas son el plano y el paraboloide. Así que ese sistema de ecuaciones lo resolvemos, ¿no? Cualquier método que quieras. Entonces resulta, ¿verdad? De la ecuación número 1 y 2 de la parte anterior despejo lambda, ¿no? De ambas e igual, ¿no? Igual esos dos resultados, 2x por 1 menos mu tiene que ser 2y por 1 menos mu. Igualando, de aquí se obtiene, ¿verdad? De que o mu es 1, en cuyo caso, ¿verdad? Lambda va a ser 0, ¿verdad? Porque este término se anularía, ¿verdad? Si mu es 1, se anula. O que x vale, o que y vale x, ¿no? Porque si esto no es, o sea, si este número de acá no es 0, lo puedo cancelar. Entonces resultaría de que este número, x, tiene que ser igual a y. Entonces son dos casos, ¿vale? O mu vale 1 o x es igual a y. Entonces, si mu vale 1, inmediatamente habíamos dicho, ¿no? Lambda es 0. Y entonces sustituyendo en la ecuación 3, entonces z vale menos 1 medio.
pero eso no cumple con la ecuación 5, ¿no? Que es la del paraboloide. O sea, el punto de coordenada, si z vale menos un medio, entonces no se va a cumplir esta ecuación, que es la ecuación del paraboloide. Eso, si me preguntas por qué, pues porque es que si z es negativo, fíjate, entonces x cuadrado más y cuadrado, aquí sería más un medio, tiene que ser cero, por eso no se puede, porque este número, o sea, esta parte de acá, es mayor o igual que cero. Entonces, si le sumo z, bueno, si le sumo un medio, ¿verdad? Porque es menos z, entonces va a quedar siempre mayor que un medio, no igual a cero. Entonces, esto no puede ocurrir. Y entonces, si no ocurre eso, ocurre lo de que x tenga que ser igual a y. Entonces, si x vale y, entonces z vale 2x cuadrado. Eso sustituyendo en la ecuación 5. Y ahora sustituyendo en la ecuación 4, que es la del plano, ¿verdad? Entonces se obtiene, ¿verdad? De que x más y más z menos 12, pero y es x, ¿verdad? Y z es 2x cuadrado, entonces te queda esta ecuación cuadrática, ¿no? Esta ecuación cuadrática que está igualada a 0, tiene soluciones menos 3 o 2. Si x vale menos 3, inmediatamente se puede calcular x y, bueno, y z, ¿no? Obteniendo dos soluciones, 2, 12, 8 o menos 3, 18, que son ambos candidatos a extremos. Ahora lo que hay que hacer es investigar cuál de esos dos puntos, ¿verdad? Eh, cuál representa, en este caso, un máximo, una máxima distancia al origen y cuál representa una mínima distancia al origen. Y fíjate que al evaluar la función, ¿verdad? F, que era la de la suma de los cuadrados, ¿no? En el punto 228, esa suma da 72 y evaluada en el otro punto, menos 3, 18, esa suma es 342. Entonces el punto más cercano, ¿verdad?, al origen es este punto, el de coordenada 228. Y de hecho también el más lejano al origen, que está sobre esa región, que es una elipse, ¿no? Habíamos dicho, es este de menos 3, 18. Así que, pues me parece que esto termina por aquí, ¿no? Captar las entradas. Y te decía, vamos a, parece que esto va a estar cargado, aquí vamos a actualizar. Ok, entonces mira, esta es la clase que acabamos de ver. Y aquí voy a cargar esta otra que estamos haciendo justo ahora. Va a haber un material aquí, ¿verdad? Multiplicadores. De hecho, va a haber una prueba de esto de multiplicadores. Va a ser cargada a final de la semana 5, ¿verdad? Entonces, sería la tercera prueba parcial esa. Eh, ya anteriormente habíamos hecho un par de pruebas y repito, ya están resueltas por acá. Pueden ir a ver las soluciones. Y pues solo me quedo por acá si tienen algunas preguntas, ¿no? O sea, podemos dejar este espacio ahorita para preguntas. No sé si me van a preguntar algo, si de esto, de multiplicadores, está muy bien. Eh, Voy a cargar este problema, ¿no? Así que, eh, pues, espero a ver qué me dicen. Ujú. Nada, ¿qué pasó? No o sea, ¿le entienden a todo? ¿No le entienden a nada? ¿Qué pasó? Ok, entonces mira, lo de libro, a veces uso, ¿verdad? ¿Verdad? De trascendentes. Parece que también hay algo que necesitan ver aquí de Lagrange. Entonces me parece que
sería, ok, es la página 737, ¿no? 737. Entonces, sobre multiplicadores, pasa lo siguiente, ¿no? Eh, Básicamente todo esto que está acá en el libro también es una forma de estudiarlo, ¿no? Toda esta parte, eh, aquí son extremos con restricciones, decía. Básicamente yo quiero encontrar, o sea, tendría siempre una función objetivo, ¿verdad? Tendría una función que es una restricción, que se tiene que cumplir, ¿verdad? Sobre esta restricción. Entonces, fíjate que esto es lo que va a generar, digamos, es como un método para siempre encontrar extremos de esa función, ¿no? O sea, tener una función, repito, siempre una función objetivo y tener una función restricción. Así que el teorema que les mencionaba anteriormente, ¿no? Eh, y este sería el caso, bueno, este sería el primer caso, ¿no? Para cuando solamente hay una restricción. Un segundo caso, cuando hay más de una restricción, sería el siguiente, ¿no? Bueno, bueno, cuando hay tres variables, y este es para cuando ya hay más de una restricción, digamos dos. Es justo lo que estábamos hablando en el positivo. Aquí un problema bastante parecido al que estamos analizando. Y pues normalmente sería una clase de los multiplicadores, ¿no? Lo que queda solo es hacer los problemas propuestos. Entonces, todos estos problemas propuestos, no estos en particular, sino que otros van a estar cargados también en la diapositiva, en la plataforma, ¿no? Entonces aquí hay bastante cosas que hacer y esto sería la última parte de la primera unidad. Con esto terminamos la primera unidad, así que aquí solo sería práctica, práctica y más práctica. Y entonces eso es lo que les quería mencionar. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta por aquí, ¿verdad? Pues me parece que podemos terminar. Veo que no hablan ustedes. Si no es que, o dos cosas, pero no le entienden nada del todo, o que pues ya saben todo esto, así que no necesitan preguntar nada, ¿no? Ok, bueno, si entonces no tienen más preguntas, terminamos aquí. Y nos vemos, me parece que mañana creo que tengo planificado con otro grupo, así que me parece que vamos a estar trabajando también. Les mando el enlace y eso. Nos vemos.